presentar a mi hermano Juan Luis Melo, que como ustedes saben, amigos de mucho más de 30, ya casi 40 años de amistad vamos a tener. Yo era muy niñito cuando yo lo conocí, pero ahí estamos, o sea, la mitad de nosotros, pues nos ayuda a entender más lo que la Biblia dice con David y Jonatán, y Moisés y Josué, Josué y Caleb, tantos otros. Él es de Caracas, él tiene ya más de 30 años también viviendo en Houston, donde sirve como anciano en la congregación de Northwest, que han estado involucrados con nosotros también por mucho tiempo. Entonces no le voy a quitar más tiempo, que ya es demasiado tarde ya. Julio, por favor, activa tu micrófono y tráenos la palabra del Señor. Ok, ahora sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos todos y todas. De verdad que es un placer verles. Algunos los vi recientemente y bueno, el gozo no cesa ni cambia, ¿verdad? De vernos, aunque sea a distancia, pero de verdad que es un placer. Cuando estuve allí, le comentaba pues a la iglesia, a los que estaban allí, ¿verdad? Del gozo, de la alegría de verlos, casi con lágrimas de gozo, pues de ver algunos que conozco de hace tantos años y darle gloria a Dios porque permanecen fieles, ¿verdad? Porque la iglesia ha pasado por momentos muy difíciles, muy amargos, pero también momentos muy dulces. Gracias a Dios, ¿verdad? Y pues todo lo que estamos aquí presentes podemos, creo, seguramente dar testimonio de eso. ¿Verdad? La iglesia está celebrando un año más y es un año más de fidelidad, de trabajo, de predicación, de comunión y un año menos para estar en los cielos. ¿Verdad? Si lo vemos así, eso también nos anima, ¿verdad? Ya estamos más cerca de nuestra meta que cuando empezamos. Y lo que quisiera que viéramos esta noche, como ya saben, está en el libro de Daniel capítulo 6, desde el 1 hasta el 28. Vamos a estar viendo algunas cosas allí. No sé cómo hacen, si lee alguna persona en particular o si yo leo, pero tú me dices, Beto. Esa parte se me olvidó preguntar, perdón. No, haz tú la lectura, por favor. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar en Daniel capítulo 6 y quisiera que viéramos esto. Estoy seguro que ya lo hemos leído, seguramente ya lo hemos estudiado, pero quisiera que lo viéramos desde el punto de vista del compromiso de Daniel y que nos ayude eso a nosotros a comprometernos aún más con Dios, con Jesús, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, con la iglesia, con nosotros mismos y los unos con los otros también. Ok, Daniel, como sabemos, sirvió bajo reinos extranjeros, digamos, bajo reinos paganos, ¿verdad? Y sirvió bajo 3 reinos y 4 reyes. Y algo, algo que es muy interesante, ¿verdad? Muy característico de Daniel es que los reinos cambiaron, los reyes cambiaron, pero Daniel no cambió. Y es posible, ¿verdad? Eso nos recuerda mucho, me recuerda mucho el pasaje donde el apóstol Pablo dice que podemos, o sea, que somos, ¿cómo dice? Que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. El ejemplo de Daniel nos enseña, ¿verdad? Que podemos estar en Babilonia sin transformarnos en babilonios. Eso era exactamente lo que quería el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? O sea, él quería transformar a Daniel y a sus amigos en babilonios y no pudo hacerlo. En el caso personal de Daniel es el único que conocemos como Daniel durante toda su vida, mientras que a los otros 3 los conocemos por sus nombres babilonios. A Daniel no, a Daniel lo conocemos por su nombre hebreo. O sea, Daniel no cambió para nada, ni siquiera su nombre. No cambió su cultura, no cambió su dieta, no cambió sus prácticas religiosas, no cambió absolutamente nada. Entonces, eso es bien interesante, ¿verdad? Desde el punto de vista para que podamos aprender eso también nosotros acerca de Daniel. Vamos a ver entonces aquí lo que ocurre. En el capítulo 6, viene, este ya es el tercer rey que es Darío, ¿verdad? Primero estaban bajo Nabucodonosor, después bajo Belsasar, ahora bajo Darío. Y dice aquí que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Estos sátrapas eran como encargados, ¿verdad? Y sobre esos sátrapas poner gobernadores, versículo 2.
3 gobernadores, 120 sátrapas y 3 gobernadores, quizás cada gobernador sobre 40 sátrapas, pero Daniel iba a ser uno para que los sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Entonces, básicamente el rey está delegando, ¿verdad? Y uno de los que piensa poner como de los 3 gobernadores es Daniel. Versículo 3, mire cómo era Daniel. Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces el rey tiene su idea, dice, bueno, vamos a poner 3 gobernadores, vamos a poner 120 sátrapas, pero de repente dicen, Daniel es mejor, Daniel es superior. Entonces el rey conoce a Daniel y sabe que Daniel es diferente. ¿Y sabe por qué? Dice, porque hay en él un espíritu superior. Y sabemos nosotros hoy día que ese espíritu es el espíritu de Dios, que tenemos nosotros también. Amén. Entonces nosotros deberíamos en este sentido ser como Daniel. Deberíamos tener un espíritu superior y no solo eso, pero debería ser notorio para aquellos inclusive que no son de Dios. Y llegámonos a esa pregunta, ¿verdad? ¿Sabe la gente que somos superiores? No desde el punto de vista humano, ¿verdad? Pero somos diferentes, nos comportamos de una manera superior. Ojalá que sí. Y si no es el caso, entonces necesitamos pensar en mejorar nuestro compromiso, ¿cierto? Porque Dios espera eso de nosotros. Entonces, fíjense lo que ocurre. Cuando el rey tiene este pensamiento, no hay nada oculto, no hay nada secreto. Entonces, los otros sátrapas y gobernadores dicen, oye, no nos gusta esta idea. Entonces, la única forma que podemos evitar esto, que Daniel esté sobre nosotros, este extranjero, este hebreo, es que, pues, dañemos su fama. Y empiezan a buscar razones, versículo 4, buscan ocasión para acusarle en cualquier cosa que tenía que ver con su trabajo en el reino. Pero no lo pudieron encontrar. ¿Por qué? ¿Cómo era Daniel? Versículo 4, fiel y sin vicio y sin falta. Entonces, en cuanto tenía que ver con el reino, nada se pudo encontrar. No había falta alguna. Pero además de eso, era fiel y sin vicio. Entonces, no podían atacar su personalidad, no podían atacar su trabajo, no podían atacar sus costumbres. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, dijeron aquellos hombres, bueno, versículo 5, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces, bueno, tenemos que encontrar algo que tenga que ser religioso, ¿verdad? Algo que tenga que ver con sus prácticas religiosas que son diferentes a las nuestras. Y conocemos la historia e inventan este edicto, ¿verdad? Donde, versículo 6, van con el rey y dicen, bueno, vamos a hacer algo. Mira, lo que queremos hacer es que por los próximos 30 días, cualquiera que pida algo a un Dios que no seas tú, lo echemos en el foso de los leones. Entonces, bueno, obviamente este Darío, ¿verdad?, es considerado rey y es considerado Dios, un Dios. Y estos dicen, bueno, queremos alabarte, queremos lisonjearte, queremos adorarte a ti. Y si hay alguien que se atreva a hacer algo diferente, pues que se lo echen en el foso de los leones por 30 días. Entonces, esta gente sabe de antemano que Dios, el Dios de Israel, es el Dios de Daniel, no es Darío. Y también saben, también están apostando que Darío no se va a aguantar 30 días, como quizás algunos de nosotros dirían, bueno, pero está bien, ¿se acuerdan de Naamán? Naamán que dijo, bueno, si voy y me arrodillo delante de otro Dios después de que el Dios de Israel me curó de la lepra, pues que Dios no se ofenda. ¿Ok? Entonces esta gente dice, este Daniel no se va a poder aguantar ni siquiera 30 días, no puede tomarse un receso de serle fiel a su Dios, al verdadero Dios. Entonces, bueno, el rey, versículo 8, lo firma para que no pueda ser abrogado, versículos 8 y 9. ¿Ok? Ahora, fíjense lo que pasa en el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces pensemos en esto, ¿verdad? ¿Qué clase de compromiso tenía Daniel con su Dios? Porque honestamente, ¿cuántos de nosotros hemos pensado, bueno, vamos a seguir haciéndolo, pero vamos a cerrar la ventana? Dios sabe, ¿sí o no? Dios conoce mi corazón, entonces
Él sabe que ahorita es un problema, no quiero, ¿cómo digamos? No quiero desperdiciar la influencia que pudiera tener aquí en el reino. Entonces, yo no creo que vale la pena, no es sabio que yo deje de orar a Dios, por supuesto, pero tampoco es necesario que lo haga con las ventanas abiertas y que todo el mundo sepa lo que estoy haciendo. Sin embargo, Daniel no pensó así, no hizo así. Daniel dijo, bueno, así como lo hice ayer, así lo voy a hacer hoy, así lo voy a hacer por los próximos 30 días también. ¿Ok? Y no cambia nada, no cambia absolutamente nada de sus prácticas religiosas. ¿Ok? Entonces, versículo 11, ocurrió lo que estos hombres querían. Se juntaron estos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando igualito que siempre en presencia de su Dios. Versículo 12, lo acusan delante del rey y le preguntan, oye rey, ¿te acuerdas que confirmamos esto? Y el rey dice, pues sí, conforme a la ley de Media y Persia, esta ley no puede ser abrogada. Ah, bueno, versículo 13, entonces, fíjate que Daniel, y no lo llaman el futuro gobernador, no lo llaman el futuro encargado ni nada, sino que lo llaman como de los hijos de los cautivos de Judá. Este preso, este esclavo, o sea, lo menosprecian delante del rey. ¿Okay? Este hijo de los cautivos, este esclavo no te respeta a ti, ni acá te lo edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Esto también es interesante, ¿verdad? Porque yo personalmente necesito orar más. Le decía eso a una persona con quien tuve un estudio el día martes y nos comprometimos, ¿verdad? El uno con el otro a hacer 2 cosas. Una de ellas era orar más, ¿verdad? Y vamos la próxima vez que nos reunamos, vamos a contarnos, pues, cómo hicimos eso. Pero yo no tengo 3 momentos al día para orar. No les voy a decir que no oro 3 veces al día. Oro más de 3 veces al día. Pero durante el día, lo que está pasando. Pero Daniel no era solamente así. Yo estoy seguro que Daniel oraba durante su día de trabajo normal también. Pero Daniel tenía 3 momentos al día dedicados específicamente para orar. Y quizás sea eso algo a lo que podemos comprometernos nosotros también, ¿verdad? A orar más frecuente y formalmente. Yo sé que a mí me hace falta, como les decía. Entonces él dice, bueno, y esta gente, fíjense como dice, el edicto tuyo, rey, pero no era cierto, fue idea de ellos para hacer lo que estaban haciendo ahorita. El rey escucha, versículo 14, se pone muy triste y decide librar a Daniel. Y hizo lo que pudo para librarlo, ¿se imaginan? Esta gente le están diciendo, mira, este hombre no te respeta. Este hombre no, o sea, no, te está faltando el respeto, te está desobedeciendo. Y el rey, en lugar de decir, oye, ¿verdad que sí? Se da cuenta de lo que está pasando y reconoce otra vez el espíritu superior de Daniel y trabaja toda la noche para librarle. Qué bonito, ¿verdad? Si la gente que nos conoce está dispuesta a hacer eso por nosotros y con nosotros. Otra vez, aunque no sean hijos de Dios. Entonces, versículo 15, aquellos hombres rodearon al rey, le dijeron, sepa, oh rey, que es la ley de Media y Persia, ningún edicto puede ser abrogado, sabían ya por cómo lo habían hecho. Y el rey no tuvo más remedio, versículo 16, manda a traer a Daniel, lo echan en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, mira lo que dice, esto es otra cosa a la que podemos comprometernos. No solamente servir a Dios, pero el rey sabía, versículo 16, a quien tú continuamente sirves. Entonces, otra vez, ¿verdad? Es interesante porque mientras los otros se están tratando de adularle y de alabarle a este rey, él sabe que Daniel está haciendo todo lo que está haciendo y que está haciendo todo lo que hace bien, con excelencia, no por el rey Darío, sino por el Dios de Israel, por su Dios. ¿Verdad? Y la Escritura nos enseña eso varias veces, ¿verdad? Nos dice cómo debemos servir a Dios antes que a los hombres. ¿Se acuerdan? Y también cómo Dios es quien va a premiarnos de todas maneras. Entonces, eso es lo que estamos definitivamente aprendiendo aquí de Daniel. ¿Ok? Entonces, el rey dice, bueno, que este Dios a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y Brian no lo está diciendo como, bueno, a ver cómo te va, sino es una oración, ¿verdad? Está diciendo, oye, yo espero que este Dios tenga el poder para librarte, porque yo no lo tengo. Yo no pude hacerlo y quiero que seas librado.
Entonces, yo no lo pude hacer. Ojalá que este Dios a quien tú sirves por encima de mí, él te pueda librar. Entonces, el rey otra vez reconoce de dónde viene el servicio, en dónde está el compromiso de Daniel. Ok, vamos a seguir. Entonces, fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso. El rey la selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y se fue a su palacio, se acostó sin comer, no escuchó música, que de costumbre hacía, versículo 18, y no durmió. O sea, pasó mala noche. El rey pasó mala noche pensando en lo que podía pasarle a Daniel. Ahora, eso también es interesante, ¿verdad? Porque yo diría, bueno, primero, ¿cuánto tiempo pensaría el rey que iba a durar Daniel vivo? Lo más seguro es que al echar a una persona en el foso de los leones, eso duraba minutos. O sea, al entrar ahí, los leones se le echaban encima, se lo comían y listo. Sin embargo, el rey permanece en esperanza toda la noche. Duerme mal, no escucha música, no come. Sí. O sea, el rey está esperando que Dios va a hacer algo, pero siempre me he preguntado por qué no abrió el foso de una vez, ¿verdad? Sino que se espera todo este tiempo. Entonces, eso también es interesante porque, bueno, si los leones no tenían hambre, a lo mejor no se lo comían de inmediato, pero, wow, al pasar toda la noche ya no había mucha esperanza de que estuviera, de que estuviera sin que se lo comieran, ¿ok? Entonces, en la mañana, versículo 19, el rey se levanta muy temprano y se va apresuradamente al foso. O sea, otra vez, queriendo rescatar a Daniel y con esperanza de que su Dios lo haya librado. Se acerca, versículo 20, y llama a voces a Daniel con voz triste. Y si la voz del rey está triste y si ha estado preocupado y triste y acongojado y sin dormir, es porque dice, yo creo que está pensando, yo como que no, esto no va a pasar. Y lo llama con voz triste, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Mira cómo le dice, Daniel, siervo del Dios viviente. Otra vez, qué bonito. Y repite lo que dijo en el versículo 16. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Ha podido hacer este rey lo que yo no pude? ¿Es verdaderamente este Dios superior a mí? ¿Y el resultado cuál es? Versículo 21. Oh rey, vive Dios. Oh rey, vive para siempre. Entonces Daniel no lo dice directamente, ¿verdad? Pero sí dice, bueno, sí, el Dios mío es más grande que el tuyo, más grande que tú, ciertamente, pero Daniel jamás le falta el respeto a su jefe, ¿verdad? Él dice, sí, está bien, oh rey, vive para siempre, sabiendo que está puesto allí por Dios mismo. Versículo 22, mi Dios, no solamente dice Dios, dice mi Dios, envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones toda la noche para que no me hiciesen daño, porque ante él fue hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Imagínense qué bonito, ¿verdad? Entonces, este Daniel, este siervo Daniel, respeta al rey, pero da la gloria a su Dios. Él fue quien me rescató. Él fue quien pudo librarme de los leones, cosa que tú no pudiste hacer, ¿verdad? Entonces, también dice, pues soy inocente, he sido hallado inocente delante de él y inocente delante de ti. O sea, en realidad no ha hecho nada malo delante. Entonces el rey, versículo 23, se alegra, dice la escritura, en gran manera. El rey se alegra en gran manera y a causa de él lo manda a sacar del foso y se da cuenta que no le pasó nada. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Otra cosa que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Poner nuestra confianza verdaderamente en nuestro Dios, ¿verdad? No en nuestro jefe, no en nuestra familia, no en nuestros amigos, pero en nuestro Dios. Y el rey entonces mandó lo que sabemos que hizo, versículo 24, los acusadores de Daniel, los satanás de Daniel, fueron echados ellos en el foso y sus hijos y sus mujeres
y no habían llegado al fondo del foso cuando los leones ya se los comieron y quebraron todos sus huesos. Imagínense, ¿verdad? Entonces, definitivamente lo que ocurrió con Daniel fue algo sobrenatural, fue algo poderoso. ¿Ok? Y ocurrió otra vez, o sea, de inmediato se los comieron. Y el rey, versículo 25, escribe a todos, versículo 25, paso sea multiplicada, y da una ordenanza, versículo 26, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Entonces, fíjense lo que pasa, ¿verdad? Por causa del testimonio de Daniel, por causa de la fe, la confianza de Daniel, por causa del espíritu que había en Daniel, por causa del compromiso de Daniel, por quién era Daniel, por lo que hacía Daniel, por lo que decía Daniel, una nación entera fue influenciada para creer y obedecer al Dios de Daniel. ¿Qué le parece si tratamos de que eso sea lo mismo con nosotros? Que por causa de nosotros, porque por el Dios en quien creemos, porque ponemos nuestra confianza en Él, por cómo somos, por cómo hablamos, por cómo nos comportamos, por lo que decimos, por lo que dejamos de hacer en cuanto a contaminarnos con otras cosas, que Dios sea glorificado y que Dios sea reconocido y que Dios sea el Dios de otros por esa causa. Aquí no había mucha fe, ¿verdad? Obviamente, no queremos eso tampoco, pero sí había, digamos, un reconocimiento de quién era Dios. Mira lo que dice, ¿verdad? Lo llama primero el Dios de Daniel. Y lo que está diciendo es ese Dios de Daniel que sea el Dios nuestro, el Dios mío y el Dios de todos los demás, de toda esta nación, porque Él es viviente y permanente. Su reino no será destruido y su dominio es eterno. Entonces está diciendo, ¿verdad? Este Dios es superior a nuestros dioses, es superior a mí mismo como Dios. Versículo 27, ¿qué más hace este Dios? Salva y libra. Cosa otra vez que yo no pude hacer. Y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Y qué fue el resultado? Versículo 28, Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, otra vez, si nos damos cuenta de la vida, de la historia de Daniel, Daniel estuvo creciendo en fama, en poder, en posición, a medida que los reinos fueron cambiando. O sea, en lugar de irle peor, le iba mejor. Y necesitamos darle gracias a Dios por eso y orar que ojalá así sea con nosotros. Okay, entonces fíjense, ¿verdad? Las diferentes cosas que podemos ver en cuanto a compromiso. ¿Ok? Primero, ¿qué podemos orar o por qué podemos esperar? Una, que verdaderamente se note que tenemos un espíritu superior. Ese espíritu en nosotros es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Que sea algo que se nota, ¿verdad? Si nosotros leemos Gálatas capítulo 5, ¿verdad? En cuanto al fruto del Espíritu, versículos 22 y 23, por ejemplo, o si leemos Primera de Corintios capítulo 2 y nos damos cuenta de la influencia del Espíritu en nuestras vidas, deberíamos ser diferentes, ¿verdad? Deberíamos ser una persona llena de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, no de algunas de esas cosas, sino de todas, porque todas, dice la Escritura que todas esas es un fruto. Todo eso es un fruto específico, junto, único. Entonces necesitamos reconocer ese espíritu y que se note que lo tenemos. La otra cosa, ¿verdad? Nos la dice el versículo 4. Vamos a regresar allí. ¿Qué tal si nos comprometemos a que no haya nada que la gente pueda decir en cuanto a nuestro reino? En cuanto a nuestro trabajo, mejor dicho. Ni en cuanto a nuestras costumbres. Ni en cuanto a como quiénes somos. Aquí dice que no podían acusarle porque era fiel, sin vicio y sin falta.
¿Qué tal si nos comprometemos a eso, verdad? A tener esa clase de vida, esa clase de testimonio. También, versículo 5, ¿qué tal si nos comprometemos a vivir conforme a la ley de Dios? Para cada uno de nosotros, decir, mira, vamos a seguir lo que Dios nos dice en su ley, lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Qué tal si vemos el versículo 10 ahora? ¿Qué tal si nos comprometemos, como dije más temprano, a orar más? A orar más frecuentemente, a tener un tiempo o 3 tiempos dedicados, específicos, para orar a Dios y para dar gracias delante de Dios. Y que sea algo que hacemos, sí, ciertamente en secreto, pero ¿qué tal si nos comprometemos a que la gente sepa que somos de Dios y que pedimos a Él y que oramos a Él y que dependemos de Él? Otra cosa, otro compromiso que podemos hacer, ¿verdad? Y esto es personalmente como iglesia, versículo 16 y versículo 20. El rey, considerado un Dios, dice, reconoce a Daniel como siervo del Dios viviente. Y dice, el Dios a quien tú sirves. Y no solamente a quien tú sirves, sino a quien tú sirves continuamente. Qué bonito, ¿verdad? Tú sirves a este Dios continuamente. Lo dice en el versículo 16, a quien tú continuamente sirves. Y lo dice el versículo 20, a quien tú continuamente sirves. Entonces, ¿qué tal si nos comprometemos a que, no solamente a servir a Dios? Yo sé que eso es un hecho. Estamos comprometidos a servir a Dios. Pero ¿qué tal si nos comprometemos a hacerlo de tal forma que los que están cerca de nosotros, que no son de Dios, se pueden dar cuenta? Y lo dicen. Sepan quiénes somos, sepan cómo nos comportamos. La otra cosa que podemos hacer es comprometernos, como dice el versículo 22, a darle la gloria a Dios, ¿verdad? Aunque no hemos hecho nada malo, aunque somos inocentes, podemos decir, mi Dios envió su ángel. Esto no fue por o sea, no fue como, perdón, perdí la línea. No fue por mi comportamiento, sino para gloria de ustedes. O sea, para gloria de Dios. O sea, para que la gloria sea para Dios. Y la última cosa, ¿verdad? Versículos 23 y 24. Confiar en Dios. El rey se alegró en gran manera porque Daniel había confiado en su Dios, y comprometernos a influenciar a otros también. ¿Ok? Entonces, con todas esas cosas, ¿verdad? ¿Qué les parece si nos comprometemos a todo eso? No sé si me corresponde orar o si oran unos de ustedes. Beto. Termina con una oración tú, puedes orar tú. Ok. Perfecto. Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de conversar de estas cosas, de comprometernos más a tu palabra, comprometernos más a enseñar quién eres, cómo eres, y que esas cosas se noten en nuestras vidas, Padre Santo. Queremos que podamos comprometernos a todas estas cosas. Queremos que se note quién eres tú y quiénes somos nosotros, y que tu iglesia, Padre, siga creciendo y que podamos crecer nosotros igual personalmente. Oramos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.